que esto también es como muy tabú, el tema del aborto. Para mí el haberlo dicho me ha ayudado un montón. Y eso que tuve una experiencia dura. Psicológicamente es duro, que ya es duro la pérdida, ¿no? Ha sido mi pérdida, ha sido nuestra pérdida. Y empieza el machaque mental, que no quieres tenerlo, ¿sabes? Pero es inevitable. Esa parte de miedo aparece en cuanto te lo ponen en los brazos. Era terror a que le pasara algo. Y hay un cambio muy, muy heavy con la pareja. De repente mi compañera no está, su atención está en el bebé, él estaba ahí para lo que necesitábamos, pero tampoco sabía moverse y qué hacer y qué, ¿no? Creo que si la desteto, también yo me voy a liberar esa parte, pero ya la verdad que del tirón, y fue como ¡oh! Liberación. Me ponía lo que me hacía sentir que estaba bien. No pensaba en si se veía bien o mal. La verdad que en el embarazo es que me daba igual. Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Ponme hielo en el café. Hoy estoy en un espacio diferente, como veis, y además súper bien acompañada. Hoy estoy con Luz. Bienvenida, Luz, al podcast. Muchas gracias. Estamos en su panadería, en su café, que tiene una cafetería, panadería aquí en Andorra, un sitio súper chulo que descubrí hace como unos 3-4 mesecitos. Vine aquí con David a desayunar y justo, bueno, estábamos sentados fuera y vino ella a decirme que me seguía, que le gustaba lo que hacía. Y a partir de ahí pues empezamos a hablar un poquito a poco y hasta hoy, que la he invitado aquí con nosotras porque creo que es una chica de esas con las que gusta profundizar, es una persona muy introspectiva, de esas que nos gusta en el podcast, y creo que la historia que tiene para compartir con nosotras es potente y que a ellas además les va a aportar. Así que bienvenida. Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre ser mamá primeriza, que es un tema que por lo general hay muchas cositas tabú, que cuesta compartir y que creo que a todas os va a aportar un montón. Además, el ser mamá primeriza para Luz tiene como un extra de riesgo porque lo está compaginando con un emprendimiento en pareja, en otro país, todo nuevo, o sea, es como sí, a lo grande. Sí. Así que bienvenida. Muchas gracias. Bueno, bienvenida a ti también, a Brulé. Gracias por invitarme. Como ya has dicho, yo te he seguido mucho. Me encanta lo que haces. Creo que nos viene bien a todas escucharte y verlo todo desde otra perspectiva también, ¿no? Porque hay muchas perspectivas. Y en el mundo de mamá también hay muchos lados, muchas perspectivas y creo que es importante que se vean o que se expresen. Yo aprendí mucho hablando con mamás, escuchando otros testimonios también, ¿no? de experiencias, y al final eso creo que nos ayuda a calmarnos, sobre todo, que el ser mamá nos lleva a momentos muy alarmantes de preocupación y creo que escuchar a otras mamás, yo siempre pregunto, yo soy muy preguntona y aquí lo tengo a huevo, somos ¿no? Dos, ¿eh? Sí, a huevo porque aparte que me encanta la gente y todo, cuando veo a mamás con los bebés siempre es ¿cómo estás, no? ¿Cómo te sientes? O sea, qué bonito el bebé, qué bien, pero ¿cómo está la mamá? ¿Cómo te sientes? Creo que es importante y creo que es algo que hay veces que pasamos desapercibido, ¿no? Yo creo que hasta que no eres mamá no te haces esas preguntas. Totalmente. Porque yo no me las haría. Totalmente. Eso es así, es una realidad. A mí me decían un montón de cosas, ¿no? Es que cuando seas mamá, es que ya verás esto, ya verás lo otro. Y yo, bueno. Yo era de encima de las que, bueno, es que yo cuando sea madre no voy a ser de esas que... 100 puntitos en la boca llevo ya, ¿eh? ¿No? Pero bueno, creo que es algo que te da la experiencia. También cada una tiene su experiencia, su propia experiencia, y vamos aprendiendo poco a poco, porque es que la realidad es que una semana no es igual a la otra. Van pasando los días, las horas, las semanas y tú vas aprendiendo, es un aprendizaje continuo. Si tuviera que definir es eso, aprendizaje, un diálogo interno contigo misma. Creo que, o por lo menos yo es continuamente, ¿no? ¿Qué hago esto y qué hago para esto y qué hago para mejorar yo personalmente, emocionalmente? Diálogo para estrategias, a ver, ¿y ahora qué hago? Si le pongo el saquito, si le pongo el body, si le pongo tal... O sea, es continuamente, es un desgaste mental brutal. Eso es así. Es muy cansado
Y aparte que, bueno, pues es como tu responsabilidad de que una persona sobreviva. Es que es así de crudo, ¿sabes? No hay duda, Es así. sí, totalmente. ¿Cómo tomasteis la decisión de ser padres? Bueno, pues yo pues un poquito más de depresión, ¿No? todo hay que decirlo. También, bueno, llegaba a una edad, digamos, que para mí, pues no quería llegar a los 40 y decir, venga, me pongo a, ¿no? Y dije, bueno, pues yo creo que ya es hora. Me quedé embarazada creo que con 38. O sea, tuve suerte porque me quedé embarazada muy rápido, aunque tuve una pérdida previamente, a los 3 mesecitos o así, tuve una pérdida, que esto también es como muy tabú, el Sí, tema del aborto. 100%. Yo no he tenido ningún problema nunca en decirlo, de hecho para mí el haberlo dicho Te ha ayudado. me ha ayudado un montón. Y eso que tuve una experiencia dura, porque en vez de, te dan a elegir, en vez de hacer un legrado, puedes también una pastilla que te introducen en la vagina y eso hace que, bueno, que tengas como una regla muy fuerte. Bueno, Sí. pues esa regla muy fuerte, la mía fue Muy muy fuerte. fuerte, Wow. ¿vale? Y eso que, bueno, yo soy una persona muy, muy sanitaria, no me importa la sangre, no me importa... mi padre es dentista, he estado en un montón de... He trabajado también de higiene bucodental y no soy aprensiva. Pero yo pensaba, una persona aprensiva, esto psicológicamente es duro, ¿sabes? Sí. Que ya es duro la pérdida, ¿no? Y bueno, otro puntito en la boca que me tuve que poner también, porque hay mucha gente, bueno, pero eso ya enseguida te quedas otra vez, ¿no? Son esas típicas frases que, bueno, no son con maldad, pero, bueno, pero ha sido mi pérdida, ha sido nuestra pérdida, ¿sabes? Entonces, al final, has estado embarazada un montón de semanas, con una ilusión, con unos cambios ya en tu cuerpo desde el principio, con unos preparativos, unas expectativas, ¿no? Sí. Y al final, que de repente, ¡boom!, no. Y claro, yo con 38 años me viene luego también, después de que me pasara, el pensamiento de, ¿y me volveré a quedar embarazada? Qué duro, ¿no? Y a lo mejor soy de esas personas que se quedan pero lo pierden rápido, ¿sabes? Como que... Y empieza el machaque mental de una que no quieres tenerlo, ¿sabes? Pero es inevitable, porque tu objetivo en ese momento quieres tenerlo. Pero bueno, la verdad que ahí Mario me ayudó muchísimo venga, vamos para adelante. Yo siempre le llamaba pompita, ¿no? Porque en la primera ecografía que me hicieron era como una pompita, una burbujita, y entonces hablamos de pompita como nada, ¿no? Yo lo recuerdo, mi primer embarazo fue pompita, no fue Lía, fue pompita. Entonces lo normalizas y lo transforman en algo bonito, ¿no? Dio paso y me enseñó, me enseñó un montón el estar embarazada. Fue como un previo a luego lo que se venía. Siempre digo que fue ese bebecito, ¿no? Fue una enseñanza para mí de... Fue una demo. Que, sí, que ser madre es algo potente, ¿no? Y entonces ahí... que luego, claro, los primeros meses del embarazo de Lía, que también al poco me quedé embarazada, fue muy rápido. Qué bien eso. Sí, fue muy rápido. Y bueno, y al final pues me quedé embarazada y los primeros meses con mucho miedo. De hecho, te iba a preguntar cuál fue tu primer miedo al quedarte embarazada, pues pero entiendo que no está asociado a ser madre, sino exacto. A la Ese era el mayor miedo. Y Mario se ponía muy nervioso también. ¿Cómo se convive con ese miedo? Claro, pues porque es lo que hay. Es que tienes que ir... pasas miedo. Para mí era expresarme. Yo soy una persona muy expresiva, como ya ves. Y yo necesitaba expresarlo. Entonces yo pues se lo decía. Se lo decía a mi socia, que es mi mejor amiga, con la que tenía yo un centro de estética en Madrid.
y ella ya había sido madre, entonces era como, ¿qué me pasa esto? O mi cuñada, ¿no? Que también hacía un año que había sido madre y era como, ¿y esto y lo otro? Como que, Son cosas muy nuevas. Sí, muy nuevas, muy nuevas. Y bueno, y ahí empezamos esta aventura y ya está. Y vino Lía, una pequeña terremoto y la verdad que muy bien, muy contentos. Y cuando Muy- eres muy duro. madre, ¿cuál es el primer miedo que aparece cuando ya está Lía? Uf, a mí en el momento que... Porque bueno, te dicen, ¿quieres sacarla? Y yo me la saqué y me la puse aquí. Y fue como, no sé cogerla. O sea, simplemente eso, Ya ves. ¿sabes? Algo tan natural, tan... Me sentí de repente... porque claro, yo que había leído, me había preparado un montón. Sí, estabas... Yo súper controladora, autoexigente. Me había preparado un montón, había visto muchos vídeos, había... por mi tranquilidad, ¿eh? Sí. Al final una la hace por su tranquilidad mental. Exactamente. Dije, es que no sé qué hacer. Tuve que llamar a la enfermera y decirle, no sé qué hacer. Y ella me dijo, es muy normal. Entonces, cuando tú eres madre y a ti te dicen, es muy normal, entonces así. Es que hay tantas cosas Es que curioso. están muy normales, pero que cuando eres madre primeriza no tienes ni idea de que es normal. Exactamente. Es que que es fuerte, ¿eh? yo además no era una persona de coger a los bebés, de que me encantaban los bebés. Yo siempre además decía, y yo creo que eso también a nivel mental, luego Te sugestionas. Sí. Y claro, yo decía, es que yo no sé coger a un bebé. Yo no sé, digo, la parte de bebé yo sé que la voy a llevar mal. Entonces ya venía con esa parte, Muy ¿sabes? sesgada, sí. Y cuando ya la primera noche, reventada, porque yo tuve un parto de 26 horas ahí, muy largo, mucho dolor, pero bueno, al final fue la parte final fue muy bonita y, y también me preparé mucho para el parto. No tuve ningún punto, no tuve nada, fui a fisios, bueno, Sí. me fui por ese lado Qué bien. de también cuidarme esa parte, ¿no? Elegir un hospital en el que hubiese parto respetado, creo que también esto es importante. Hay hospitales muy actualizados, que no digo que los otros sean malos, pero bueno, Eso a mí era algo bueno, pues que me corten porque sí, pues no me apetece. Entonces busqué, investigué un poco, seguí a personas que también hablaban Qué bueno. de la parte de parto, ¿no? Y bueno, al principio fui muy de valiente de, no, de momento no quiero nada, nada de anestesia. Y luego, después de 6 horas rezando ahí en arameo, mirando a no sé dónde, dije, ponme algo ya que no puedo. Ya ves. Que bueno, que es muy normal. Claro. No fui con expectativas, pero bueno, yo quería intentar. Pero claro, luego aprendes que siendo primeriza el parto es más largo que un segundo, por ejemplo, Claro, ¿no? vale. Yo ni idea, pero bueno, yo quería intentar. Y nada, y entonces esa parte de miedo aparece en cuanto te lo ponen en los brazos. Y luego cuando llegué a casa, yo tuve mucho miedo que se me ahogara, que se me muriera. Había leído mucho y visto muchos vídeos, podcasts de que si la muerte súbita, que si tal. Era terror a que le pasara algo. Total. Era todo el rato miedo, miedo, miedo a que le pasara algo. ¿Qué pasa? Que Mario, panadero, a las 3 de la mañana se va a trabajar. Yo me quedaba por las noches sola con una recién nacida y que yo, ¿y qué hago? Si se me... En el hospital además como que se atragantó, ¿no? Vale, porque sí. la tuvieron que aspirar un poquito y tal. Bueno, ya eso, trauma. Te ¿Sabes? ibas pensando que iba a pasar Claro, todo el rato. Entonces en cuanto me quedaba sola, llamaba a mis padres vivían a 40 kilómetros mío, venían a las 3 de la mañana o 4 de la mañana, cuando sea, estuvieron viniendo, mi suegra venía también a ayudarme, que porque tienes
Menos ayuda, mal, qué ¿no? suerte también. Y hay que pedirla. Sí. Yo creo que hay que pedirla, que no pasa nada. Pero sí, el primer mes yo decía, ¿pero qué te pasa? O sea, no me reconocía ni a mí, ¿sabes? Era una cosa que digo, es que estoy fuera de mí, no... Yo soy una tía que voy Sí. para adelante y voy con todo y me considero una persona fuerte en muchos aspectos. Soy muy sensible, pero Sí. voy para adelante, ¿no? Y ahí era un cervatillo, ¿sabes? Que no sabía qué hacer. Estaba como bloqueada. Y bueno, y poquito a poco fui también pidiendo ayuda. Pues en lactancia yo quise dar el pecho, hubieron algunos problemillas de que no enganchaba, entonces busqué también ayuda. Buscas ayuda. Ahora hay muchísimos profesionales súper actualizados y bueno, pues fui, había un problema de frenillo, había un problema de enganche, me enseñaron, eso también me dio tranquilidad. Y cuando he necesitado, yo he ido y Has pedido. sí, he Qué pedido importante. a profesionales siempre. Fisio, luego para cuando pasé a darle de comer, cositas sólidas y tal, pues me hice un cursito online de cómo hacerlo. Ya está, eran mis tranquilidades, pero era por mi paz mental. Creo que hay que cuidar mucho esa parte. Además, tú te defines como una chica autoexigente, controladora. Cuando llega un bebé, nada se puede tener bajo control. ¿Cómo has gestionado esa parte? Sí, pues poniéndome mucho freno y diciendo, bueno, porque al principio, claro, yo decía, ¿y así va a ser ya mi vida? O sea, estar así que no... Yo decía, pero no voy a poder dormir nunca. Y me quedaba así, si respira, no respira, que esto lo hablas con otras madres y todas han pasado por ese momento, y padres también, de decir, pero respira, y despertarte en medio de la noche. Bueno, Lía se despertaba muchísimo hasta hace poco, y decir, ya va a ser así mi vida, ¿no? Pero yo dije, bueno, esto no puedo estar todo el rato obsesiva y con todo esto. Busqué una frase, ¿no? Y decir, que me tranquilizara, y fue como, son etapas, vamos a por la siguiente etapa. Vamos a pasar ahora, es muy bebé, es muy pequeñita, venga, mes a mes, Luz. Y fui así. O sea, sin pensar en el futuro, sin pensar en lo que había pasado ya, sino, venga, pasito a paso y ya está. Y ahora mismo es lo que hay, y luego ya vendrá más independencia también y más autonomía por parte de tu hija, Claro. y tranquila. O sea, es poco a poco, no puedo estar todo el rato queriendo controlarlo todo, porque es imposible. Entonces hacía pequeñas cosas que a mí me calmaban y ya está. Pero el diálogo interno en ese momento fue paso a paso y etapa a etapa. ¿Crees que te ha enseñado a soltar el ser madre? Sí. Me ha enseñado muchas cosas. Incluso, ahora hablamos de miedo y tal, pero hoy por hoy te digo que me ha empoderado muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? No sé, es una cuestión de que en muchos momentos me he visto débil, me pongo a llorar, no puedo más, suelto todo, pero de repente me hace una energía, pero porque tienes que seguir, por tu bebé, por ti, por tu familia, hay que seguir. Y creo que también cuando estás sola, porque también al venirnos aquí, pues claro, te ves muy sola, no está tu entorno, sí, tu familia y la familia de Mario viene, pero no están aquí. Estás sola. Exacto. Y Mario también, él, pues mucho en el negocio, porque es que hay que estar. Entonces, cuando no te queda otra, al final la necesidad te hace seguir. Y qué mejor que, venga, vamos, ¿no? Empoderarte y empujarte y mirarte al espejo y decir, venga, que vas guay, ¿sabes? Que vas guay. Creo que los mensajes que nos decimos a nosotros mismos es súper importante.
A mí siempre me han dicho que soy muy happy. ¿Sí? Y que soy demasiado happy. Y que eso no es sano y que tal. Pues lo siento mucho, pero a mí en muchos momentos es lo que me ayuda, ¿sabes? Total. Que luego en muchos momentos soy puf, y me voy para abajo. Pero un día me acuerdo que me miré al espejo y dije, venga, que ya... Y cuando iba viendo más la luz, ¿no? Ya mi hija pues ya casi caminaba y tal, y fue un momento de bajón y dije, tía, que mira cómo está tu hija, ¿sabes? Que está de lujo y lo estás haciendo guay, ¿no? Entonces, el decírmelo a mí mirándome a la cara fue un poco una terapia, ¿no? Qué Autoterapia. bueno, totalmente. Y creo que tenemos que cuidarnos. Y te va a cuidar el entorno, te va a cuidar la familia, te van a cuidar un montón de personas. Pero como no te cuides tú o no te des tú mensajes positivos, te puedes hundir. Porque pasas momentos muy duros y muy solitarios también. Me decías también que para ti ha estado muy presente, no sé si a día de hoy también, la culpa. Sí. ¿Por qué cosas dirías que te sientes culpable o que aparece ese Ay, sentimiento? por tonterías. Sí. Hay veces por tonterías, hay veces que en ese momento te parecen súper importantes y luego pasan los días o los meses incluso y dices tú, madre mía, yo me sentía culpable, ¿no? Yo ahora miro para atrás y digo, wow, cómo has cambiado, ¿no? Cómo ha evolucionado tu... Luz ha evolucionado un montón desde el primer día hasta ahora, ¿no? Y seguirá evolucionando. Pero la culpa por no saber si lo estás haciendo bien, culpa por dejarla no sé cuántas horas en la guardería, culpa por... bueno, hace poco hice un viaje con mis amigas, el primero en casi 2 años, que me despegué de Lía y no pude comunicarme con Mario y tal, y yo veía a todas mis amigas haciendo videollamada con sus bebés y yo no pude hacerla con Mario. Me sentía culpable, mala madre, no he hablado con mi hija, no me va a ver, ya se va a olvidar. Un montón de cosas que te vienen que dices, tú, madre mía. Súper irracionales. Totalmente. Que luego dices, madre mía, te vuelves loca, ¿no? Pero en ese momento es así. Y es horrible. Es que yo creo que solo lo entiendes si estás ahí. Sí. Entonces luego, y yo se lo decía a mis amigas, ay, madre mía, que no, que tranquila, que tal. Y luego, antes de volver, hice la videollamada, se le puse a llorar, le lió una a él. Al final fue peor hacer la videollamada y dices tú, ¿ves, tonta, que no pasa nada? Que al final no pasa nada por desconectar un poco, claro. ¿no? Pero hay que pasar por eso. Por eso yo siempre digo que al final cada una es lo que vive, lo que siente, y hay que dejar sentir y no pasa nada. Y hay personas que pensarán que mi experiencia va, que te amas loca o que tonta, otras que se sientan identificadas y otras que no lo hayan visto desde ese lugar, pero es que cada uno somos diferentes, claro, y cada uno sentimos diferentes. Y está bien. Y hay gente que incluso lo siente y no lo dice porque se siente mal, porque le da vergüenza, porque... pero yo creo que el soltarlo, el decirlo, te puede ayudar incluso. Yo creo que alivia mucho, como todos los miedos en la vida, el compartirlos los alivia. Totalmente. También esa parte quizás de sentirte juzgada, ¿no? Que no sé si es algo que también frecuente. Sí, eso seguro. Como madre. Sí, sobre todo, incluso fíjate más por el entorno, ¿no? O sea, que te preocupa tu entorno, cómo me verá mi madre. Fíjate, a mí era una de esas preguntas, ¿no? O mi suegra o mi cuñada. Al final son personas muy importantes en mi vida, son madres. Mi cuñada hacía poco, cómo me verá mi mejor amiga, ¿no? Lo estaré haciendo bien, esto estará bien hecho, y bueno, son pensamientos que tampoco son buenos, pero son inevitables.
Pero yo preguntaba mucho. ¿Y tú cómo hacías esto, mami? O eso, a mi suegra, a mi cuñada, que siempre están, ¿no? ¿Cómo hacíais esto? ¿Cómo hacéis lo otro? Hace poco estuvieron aquí, hacía mucho que no veía a mi cuñada, su hijo tiene 3 años y entonces yo la veía cómo actuaba y una de las cosas que le dije, me ha encantado verte, ¿no? Porque he aprendido un montón. Qué guay, Al tía. final se llevan 1 año de diferencia, Claro. casi. Y era como, me encanta verlo porque, claro, esto es cambio de estrategia continuamente, como te he dicho antes. Esto es como un emprendimiento. Eso es. Y yo estoy aquí cuando vienen niños y veo a madres y tal, siempre les pregunto, siempre me fijo o incluso ellos te preguntan y creo que eso es bueno, que entre nosotras también podemos ayudarnos, podemos expresarnos mucho mejor y nos vamos a entender más. Total, porque al final tampoco hay una forma de hacerlo bien, 100%. No, Es que cada persona totalmente, tiene la suya. Totalmente. Es que por mucho, a mí me decían un montón de cosas que yo ahora digo, ya sé por qué me decían esto. Pero en ese momento yo no lo entendía. Claro. O no lo entendía, o incluso me parecía una tontería, o incluso me parecía exagerado. O sea, tienes un montón de opiniones mucho antes de ser madre. Y cuando eres madre, te cambia todo, o no. Que hay personas luego que dicen, pues a mí es que yo lo he vivido desde un momento muy, muy tranquilo. Por ejemplo, yo el embarazo yo recuerdo mi embarazo, me encantó estar embarazada. Sí, ¿no? Y en cambio, otras mujeres que conozco, pues no, pues lo han pasado mal. Yo no vomitaba ni sentía ese malestar, ¿no? Sí. Lo mío fue más miedo que malestar. Pero no, la ilusión también con la que lo vivas, Claro. el cómo te veas, ¿no? El cuerpo también, que es muy importante. Hay muchos cambios a nivel físico también. Después. Sí. Esa parte de estar lejos de tu familia, porque yo es uno de los mayores miedos que tengo el pensar, cuando sea mamá, probablemente no voy a vivir cerca de mis padres. No. ¿Cómo llevas tú eso? Yo lo llevo bien. Vale. No, ya he vivido fuera. Lo que pasa es que yo desde niña creo que la experiencia, como todo, te forja tu personalidad, ¿no? Y al final yo nací en Argentina, yo vengo de otro sitio. Es que me has contado todo. Claro. ¿Y qué pasa? Que yo me he criado sin familia, es decir, yo vine con mi padre, mi madre, mi hermano, éramos los 4 solos y toda nuestra familia, aparte tengo una familia bien grande, que mi madre son 10 hermanos, ¡Ostras! Imagínate, somos qué chulo. familia grande, pero no me he criado con esa familia. Entonces, para mí el tener la familia lejos y que vengan de visita o nosotros ir y tal, es algo muy normal en mí. Entonces creo que no tengo ese apego y esa necesidad, ¿vale? Tan potente. Aunque luego soy una persona súper hiper familiar, que me encanta. Luego también, vinimos a España porque mi hermano nació con un problema renal, entonces necesitaba trasplante y demás. Y claro, eso también ha llevado a que mi padre trabajaba continuamente para sacarnos adelante. Mi madre con mi hermano en el hospital muchos años, te diría 20, no seguido, pero continuamente. Mi hermano lleva 4 trasplantes, imagínate, y cantidad de diálisis, un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que Luz ha ido a muchas casas. Claro. ¿Vale? Entonces iba a casa y encima no familiares. Iba a casas, pues es que mis padres tenían unos amigos que tenían una hija, pues me llevaban ahí, que luego yo me hacía amiga de esa hija y yo feliz. Pero yo he ido, claro, a mí me tenían que dejar en algún sitio porque no era cuando operaban a mi hermano, cuando habían momentos complicados, no era siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, en muchas ocasiones. Entonces creo que mi personalidad en ese aspecto me he hecho mucho a
a nuevos, ¿sabes? Yo creo que por eso Sí. también soy muy sociable, o Seguramente. soy muy que me envuelvo muy bien en O gente situaciones nueva. nuevas o Sí, gente nueva. Y creo que viene un poco de ahí seguro. esa parte, sí, bueno. Pero bueno, que luego también mis padres están cada mes, cada 2 meses. Ah, O sea que qué guay eso. sí, vienen mucho, vienen mucho. Luego también me decías que la maternidad para ti es, bueno, entiendo que en general es muy solitaria a pesar de estar acompañada. ¿Por qué lo sientes de esta forma? Bueno, pues por eso mismo, ¿no? Porque al final eres tú la que lo tienes que sacar adelante, eres tú la que le das el pecho, eres tú. Bueno, en mi caso, yo también el primer año ha recaído mucho en mí porque, claro, nosotros nace Lía y a los 4 meses nos cierran la panadería, cambio de vida, en otros 3 meses tienes que empacar todo, cerrar una empresa, o sea, esto muy rápido, Y abrir otra. claro, mucho cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, yo tengo que tomar decisiones de mi hija o con mi hija sola porque no tengo a nadie con quien, ni Mario, que estaba aquí metido porque había que abrir ya. Porque si no, imposible vivir aquí en ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, era mi cometido y en ese momento pues tenía que estar yo, pues había mucha responsabilidad también en mí, ¿no? Exacto. Cada uno tenía su responsabilidad, pero entonces al final esa parte era muy solitaria por estar sola. Pero luego, estando acompañada, también te sientes sola. No sé, es una sensación que no te sé decir. Yo creo que viene un poco ligada a esos miedos y esa culpa. Hay muchos Porque, pensamientos que quizás solo exacto, compartes contigo. como que eso es, como que en ese diálogo tuyo de día a día no los puedes compartir tampoco con nadie. Y aunque lo hables, nadie te va a entender del todo, a lo mejor. Y es continuo, tú estás continuamente pensando en el bienestar de este bebé y que tiene que salir adelante. Entonces, creo que te desborda esa responsabilidad en algunos momentos. ¿Y todos estos pensamientos intrusivos y también incluso irracionales, los compartías con Mario y él los tenía también? ¿O cómo ha sido esa comunicación con él? Claro, es que con Mario fue complicado porque, a ver, también la pareja cambia mucho en cuanto ya nace un bebé. Claro. ¿Vale? Entonces, en algunos momentos, pues no te sientes muy comprendida por tu pareja, que luego te das cuenta que es normal, porque ellos no sienten lo que sientes tú. Claro. Y creo que hay una parte en el hombre, ¿no? Que siempre como que se juzga mucho, se le da mucha caña, y es que, claro, que ellos, y yo también lo he dicho, Sí. Y que ellos van como más a su bola, primero lo de ellos, luego, ¿sabes? O cuando hay un bebé, bueno, como el bebé es de la madre, yo no puedo hacer nada, pero es que en ciertos momentos es verdad, ¿vale? Entonces, creo que hay una parte con el papá que en los primeros meses se rompe mucho. Entonces hay una distancia muy grande de repente y hay un cambio muy, muy heavy con la pareja. Y más nosotros, que él se tenía que ir por la noche y claro, y es que luego venía, luego con todo el lío de la panadería, o sea, realmente no había momentos. Claro. Casi para expresar. Y yo muchas veces era, ¿y qué le voy a contar yo ahora? Que él viene con la cabeza así de hablar con que si abogado, que si esto, que si lo otro, y le voy a decir yo que es que tengo miedo que, ¿vale? Y lo mío era importante, Claro. pero mi pensamiento en ese momento era, bueno, él tiene otras cosas, ¿no? Claro. Y caemos en eso. Entonces, hay veces que no te puedes expresar. Obviamente en otros momentos, pues sí, pues me ha pasado esto, me ha pasado lo otro,
Pero llegó un punto en el que se creó una crisis también. Claro. Y entonces es cuando nos tenemos que sentar a hablar. Y ahí me sorprendí mucho porque vi la otra parte. Yo me considero una persona muy empática y en ese momento dije, uy, esto se me había escapado. Y es ver su perspectiva, ¿vale? Ver su parte. Claro, para él me dijo, perdóname por no haber estado a lo mejor en momentos, ¿no? Pero claro, para él también fue un shock. Claro. Fue un shock de cambio de vida, de repente mi compañera no está, su atención está en el bebé, que obviamente lo entendía perfectamente, Sí, ¿no? Que era consciente, pero bueno, que lo que siente uno no significa eso, claro. Es. Entonces, bueno, él estaba ahí para lo que necesitábamos, pero tampoco sabía moverse y qué hacer y qué, ¿no? Claro. Que luego él fue el primero que la bañó y todo porque a mí me daba pánico tocarla. Madre mía, qué horror. Y él es muy echado para adelante para eso, más que yo. Pero entre que no había tiempo, entre que no había momentos ni de mirarnos a los ojos y contarnos el día ni nada. La desconexión que hay de pareja en muchos momentos. Y luego ver cuando ya nos sentamos y hablamos y nos decimos lo que sentimos, dices tú, madre mía, ¿sabes? Es que si no hay comunicación, una pareja se puede romper, obviamente, que pasa mucho. Exacto. Pasa mucho. Pero bueno, nosotros nos queremos y al final también una familia también es sacrificio, lucha y de todo. Y creo que con organización, que nosotros, yo es por lo menos a lo que me agarro, ¿no? Vamos a organizarnos y vamos a hablar y bueno, y otra vez la frase. Y son etapas, etapa a etapa. Buen mantra. Eso es, sí. Sí, porque si no llega un momento que dices tú, jolín, es que no nos vemos, es que no hacemos nada, es que, bueno, pues ya vendrá la etapa, ¿no? Que tenga cada vez como que vamos viendo más la luz, ya tiene casi 2 años y ya es otra cosa, totalmente. Quiero que hablemos un poco de esa parte de autocuidado, también de esos cambios físicos que mencionábamos. ¿Qué era para Luz el autocuidado antes de ser madre y qué es ahora? Sí, a mí siempre me ha gustado cuidarme, tanto por fuera como por dentro. Me ha gustado hacer deporte, entrenar, comer saludable. Bueno, yo he sido masajista, esteticista, o sea que a ese nivel también sí. Me gusta mucho, creo que es muy importante. Soy un poco friki de las cremas también. Toda esa toxicidad que hay detrás de las cremas y tal, pues yo también eso me gusta y bueno, intento pues no aplicarme sustancias saludables. Y por otro lado, como hemos estado hablando, ¿no? Soy muy autoanalítica, nunca he hecho terapia, pero porque bueno, de momento he conseguido yo mis propias herramientas. En algún momento que no sepa gestionar algo y tal, buscaría sin problema, ¿no? Pero leer, pues a veces leía ciertas cosas. Cuando fui mamá dejé de leer. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que vas dejando, sobre todo en el primer año. Pero a mí es curioso porque, y siempre que lo cuento se ríen, pero a mí lo que me mantenía el decir, bueno, no me estoy dejando del todo porque yo no quería dejarme del todo. Aunque no tuviese tiempo, siempre hay tiempo, siempre. O sea, en vez de verte una serie, tienes tiempo, ¿no? Pues al final el tiempo está y lo puedes sacar siempre. Pero está en nosotros en qué lo invertimos, exacto. ¿No? O yo soy de ese pensamiento. Y yo decía, bueno, Luz, tienes que conseguir todos los días por lo menos tu raya del ojo. Ya está.
Y es verdad que es siempre la llevas. sí, es una tontería, pero con mi raya del ojo soy yo. Entonces era una manera de no perderme. No Qué bueno sé, eso, es un Es poco... muy bueno. Claro, es como... No te dejes, Sí. no. Y algún día, claro, pues aunque estaba con el moño del pijama tal y yo Y con mi raya del ojo. Pero sí, a mí pues me hacía sentirme yo, de no dejarme. Entonces, pero claro, yo en la vida me había ido a la cama sin desmaquillar. Pues 1000 veces, imagínate. Y claro, y tienes que estar dando la teta y levantándote 100 veces y te haces así los ojos negros al día Y te siguiente. da igual todo. Y era así. Pues nada, me lavaba la cara, me ponía mis cremitas y la reloj. Y ya con eso ya era, por lo menos la de la mañana, lavarme la cara, los dientes, tal, la ducha, que madre mía, muchas veces amigas o gente lo escuchaba mucho de es que hay veces que no me da tiempo ni a ducharme. Digo, anda, ¿cómo no te va a dar tiempo a ducharte? Es cierto, No te dices, da. es que no sabes. Y encima mi hija, con un golpecito, con un ruidito, ya se despertaba, era como, madre Para mía, ducharte. ¿cuándo me podré duchar? Entonces era estrategia para cuándo ducharme. Es continuo. ¿Y qué cosas sí que te prometiste antes de ser mamá de esto? No lo voy a dejar de hacer por nada del mundo, pero al final era imposible cuadrarlo. Pues a lo mejor hacer ejercicio o estirar, un mínimo, ¿no? Y Y no, imposible. y fatal. Los paseos en carro. Pero sí, a lo mejor eso. Pero es verdad que antes de ser mamá, como también me informé mucho, era como que sabía un montón de cosas que me encantaría hacer o no dejar de hacerlas, pero también me decía a mí misma, bueno, Con tranquila, igual que con lo del parto, tranquila, voy sin expectativas, o sea, presión cero, aunque soy controladora y autoexigente, pero calma, ¿sabes? Importante. Si se puede hacer, se hace, si no se puede hacer, ya se hará más adelante y demás. Entonces, eso previamente sí que me lo decía también, ¿no? Sí que me contabas que hubo un momento ya en el que dijiste, hasta aquí tengo que empezar a priorizarme, a sacar esos ratitos de autocuidado que son súper importantes. ¿Cómo fue ese momento de llegar a ese punto y decir, ya está, hasta aquí? Sí, pues fue en el momento que, bueno, creo que fue ligado un poco al destete, porque el pecho o sea, que está muy bien para el bebé, bueno, para mí creo que es un acto de generosidad también por parte de la madre, porque das tu tiempo, das todo, es mucho, bueno, es tu función también, pero en el destete a mí nunca me encantó dar el pecho, pero también con tanto cambio y tal no encontraba el momento, ¿no? Y también, bueno, velaba por ella más que pensar en mí y decía, bueno, aunque a mí no me encanta, hay veces que estoy incómoda, pero ella está tranquila, tanto cambio también, es muy pequeñita, pues también obviamente tú estás para tu bebé, ¿no? Y hace 3 o 4 meses que la desteté por la noche, porque ya por el día, con la guardia ya se desteta bien, pero por la noche me costaba un montón y decía, ¿y cómo lo hago? Y es más una misma. Pero dije, creo que si la desteto, también yo me voy a liberar esa parte, ¿no? Claro. Porque se despertaba cada 2, 3 horas o cada hora y media. O sea, yo en 2 años casi no... O sea, dormía de seguido hasta ahora. Y en cuanto la desteté,
que me dijeron que hay niños que siguen durmiendo pues Sí. a ratitos, pero ya la verdad que del tirón y fue como ¡guau! Liberación, ¿no? Si no se hago antes. Sí, fue liberación total, aunque la sigo durmiendo y me sigo tumbando con ella hasta que se duerme. Ahí va una parte egoísta de es mi ratito con ella también, ¿no? Al final pasan muchas horas en la guardería, yo mucho trabajo y tal, y aunque estoy por la tarde mucho con ella, pero el momento de dormirse, pues las dos como que nos dormimos tranquilitas. Pero ya no está la teta, Claro. que cambia mucho. Y ahí fue como, wow, se duerme y tengo un ratito para poder cenar caliente. Para sentarme, empecé a ver una peli, que no veía una peli o una serie y demás. Y empecé con esos ratos, porque también el pobre panadero también se va temprano, entonces con los niños acostados ya mamá se queda, ya luz, empieza la fiesta. Y entonces al principio como que cogí mucho venga, una serie, tal, no sé qué, para no pensar, para mi momento, ¿no? Mi momento. Ahí es cuando yo empiezo a decir, pero mi momento se pasa súper rápido, siento que no he hecho nada, estoy más cansada porque encima me engancho con una serie y me acuesto súper tarde, luego voy con un ritmo frenético todo el día, para. Y ahí fue cuando me dije, para y vamos a hacer algo productivo para ti. Y dije, venga, pues empecé el entorno, el ambiente, pues luz tenue, me empecé, bueno, ya me duchaba después de acostarla, siempre me doy una ducha, entonces me daba la ducha con mi velita, ¿sabes? Estaba ahí pues tiempo o me lleno la bañera y me doy un baño si me apetece. Y hice como un ritual, ¿no? Yo le llamo el ritual. Que no lo tengo, o sea, no tengo presión de hacerlo todos los días, claro. pero es algo, el ritual, si me apetece hacerlo, es porque algo que me hace sentir bien a mí, claro. y creo que debemos regalarnos esos ratitos, ¿no? Algo que te apetezca, que es ver una serie de lujo, pero yo veía que eso pues no me daba, no me llenaba ese vacío que yo sentía, ¿no? Entonces me compré 2 libros, uno laboral y el otro personal, y eso, cenar, la duchita y un ratito de libro o incluso un ratito de estirar. Y ahí metí el estirar. Entonces ahí empecé a tener más energía. Me puse un límite de hora para que no se me fuese de las manos. Que hay otros días que tengo que desarrollar cosas del trabajo y demás, sí, pero mi ritual es como que me hace sentir bien y son ratitos que me regalo a mí. Entiendo también que cuando empiezas a incorporar como estas partes de autocuidado, también aparece la culpa por estar como cuidándote a ti y no estar con el bebé, o esa parte ahí, ¿no? Pues no, esa parte ya no. Antes a lo mejor la podía sentir, pero fíjate, en ese aspecto Qué bien. no lo siento. No lo siento porque también, bueno, he hecho mi trabajito, ¿no? Claro. Y mi diálogo interno ya ha cambiado mucho. Y es decir, bueno, yo lo doy todo cuando lo tengo que dar con mi bebé. Y ahora no pasa nada, me toca a mí 1 horita y media, 2 horas, que tampoco es tanto. Total. Entonces ahí desaparece la culpa, ahí es como que me centro en mí. Por eso me gustó cuando empecé a hacerlo y dije, ostras, y si hago esto, es como que estoy yo, ¿sabes? Y eso es curioso porque es que de verdad te viene como una energía extra
que al día siguiente estoy como más enfocada en el trabajo, tengo más paciencia con la niña, Claro. no sé, es Te como recarga. que eso es un recargue Qué brutal, bien. que será psicológico, ¿sabes? A nivel mental, pero bueno, a mí me viene bien y al encontrar eso que a mí me hace sentir bien, culpa ninguna. Creo que es muy necesario Totalmente. para no perderse. Y luego con esa parte del cambio físico que mencionamos cuando te quedas embarazada, cuando nace también el bebé, ¿no? Sí. Cuando eres una persona que le gusta cuidarse, que le gusta verse bien, ¿cómo enfrentas eso? Pues la verdad que, bueno, tuve un embarazo muy bueno. Vale. Los primeros meses, bueno, pues lo típico, el malestar y demás, que muchos ascos o que estás como llena y demás, pero no tuve vómitos, ¿sabes? No Sí, qué bien. fue de decir, oh, qué horror. Y luego me dio por los pepinillos, qué horror. Bueno, por Por lo el menos. vinagre. Por el vinagre comía ensaladas, era llegar y me iba a la nevera y me decía, Mario, qué asco. Y me metía los pepinillos como si nada. Que me siguen gustando los encurtidos, pero no tuve, era solo con eso, no tuve ganas de donut, Coca-Cola, cosas insanas, como me decían, porque claro, yo en un centro de estética, imagínate, yo preguntaba Claro. a todas las clientas y tal, me decían, ay, pues a mí me dio por el donut, a mí me dio por esto, a mí me encantaba preguntar. Y entonces dije, bueno, no me ha dado por nada. Era como que al principio esperaba a que mi cuerpo a ver qué me pedía, ¿no? Y creo que hay mucho de aquí. Sí. Creo, Creo que igual me matan por decir esto, pero yo creo que hay mucho a nivel mental. Entonces, de hecho, hay veces que no te dan ganas ni de comer, porque yo qué sé, te sientes como llena, Sí. o incluso cuando tienes más tripa, ¿no? Y luego el cambio físico, ¡guau! Yo es que lo vivía con tanta ilusión Sí. que no me daba ni cuenta. Y en vez de... A mí me tocó estar embarazada en verano, Vale. cosa que me encantó, que todo el mundo me decía, ¿en serio? Digo, sí, me Que te diesen encanta. la tripa. Sí. No, me gustaba... es que me gustaba mi cuerpo, cómo se iba... Sí. Claro, me hacía tanta ilusión el bebé que había dentro Claro. que tampoco yo solo miraba la tripa y la tripa. El culo no lo miraba. y bueno, engordé 10 kilos, que está dentro de la normalidad. Y fíjate que he sido una persona que he llegado en algunos momentos a obsesionarme un poco con el cuerpo. Lo admito ahora, nunca lo había admitido, pero sí. Y en el momento del embarazo perdí ese... Estás en otra. Estás al bebé. Sí, sí. Estás en tu ilusión, estás en otra cosa. Y aparte me veía guapa. Hay veces que decía, madre mía, estás horrible. Pero luego me veía guapa. Y cuando me veía horrible, pues intentaba ponerme guapa. Y en vez de ponerme, era verano, en vez de ponerme cosas anchas, yo hice lo contrario que hacen todas las embarazadas, o muchas, ponerme cosas cortas y apretada. Entonces yo iba súper sexy, con mis Qué mona. vestidos y marcando la barriguilla. Y me ponía lo que me hacía sentir que estaba bien. No pensaba en si se veía bien o mal. La verdad que en el embarazo es que me daba igual. Es de los momentos que sí, que menos pensaba En cómo te veías. en mi aspecto. Y ahora que eres madre, ¿sientes como que relativizas un poco más el cómo te ves tú? Que pones menos atención a lo mejor que a la que le ponías antes de tener el bebé porque tus prioridades han cambiado. Sí, puede ser. Pero bueno, yo siempre... a mí me ha gustado gustarme Sí. y siempre presto atención. ¿Qué pasa? Que yo he perdido mucho peso, también con el pecho pierdes... Bueno, yo perdí mucho peso. Hay muchas personas que se quedan muy, muy delgadas. Perdí mucho peso. ¿Qué pasa? Que yo delgada me veo bien, es la realidad.
Pero también es verdad que como yo vengo de hacer deporte, de cuidarme tanto, he notado que mi cuerpo como que volvió muy rápido a su sitio. A la normalidad, ¿no? Eso es. Entonces, como ha vuelto muy rápido y estoy como estable, que antes era como más picos, pienso menos en mi cuerpo. Y Vale. cuanto menos pienso en mi cuerpo, mejor estoy, mejor me veo y mejor me mantengo. Sí. Es curioso, pero es así. Cuanto más lo pensaba y más me obsesionaba, claro, al final te da ansiedad. Claro. ¿Y con qué te da? Pues muchas veces con la comida. Ujú. Y ay, que tenía retención de líquidos, y ay, porque yo acumulo y tengo retención de líquidos, aunque esté delgada, tengo celulitis, y era algo que yo antes me machacaba mucho. Y ahora no, pero porque, bueno, ahí está, y también no es que diga, bueno, me como mal o... Sí, que sigues cuidándote. Sabes que sigo cuidándome, hay veces que como mal por horarios, pero intento, ¿no? Pero sí es posible que es como que me he relajado en ese aspecto. No que te relajas y a nivel mental pues también se refleja a nivel físico. Te entiendo. Creo que sí. Totalmente. Me falta empezar con el deporte, que es algo que tengo muchísimas ganas, y viendo las montañas aquí es como Te llaman, quiero ¿no? salir. Cuando te veo a ti en esas historias maravillosas de que sale a correr, de que va al gimnasio, me muero por hacerlo. Pero bueno, también hago mucho gimnasio aquí con la amiga, ¿eh? Sí, Y ¿no? trabajando también. Sí, etapas. Sí, etapas. Eso es. En cuanto al concepto de éxito, ¿qué era para ti el éxito antes de ser mamá? También es un concepto que obviamente va cambiando a nivel personal Sí. con el tiempo, pero antes de ser mamá, ¿qué era para ti el éxito y cuál dirías que es el éxito ahora? Es curioso porque hace poco me hicieron una entrevista y me hicieron esa pregunta y luego me ha hecho pensar mucho, ¿vale? Porque es algo que no te planteas o yo por lo menos no me había planteado, ¿no? En el concepto o en cómo lo veo yo, ¿no? Y me gustó porque llevaba dándole vueltas y entonces, claro, el éxito cada uno lo ve de una manera, cada uno tiene su manera y encima, según vas creciendo, tienes otro concepto totalmente. Yo de pequeña el éxito era llegar a ser famoso, tal, te ponías el moño ahí y ahí se acababa, ¿no? Sí. Y ese era tu éxito, ¿no? Y luego pensando, desde que me hicieron esa pregunta, digo, wow, pues creo que he tenido muchos microéxitos o muchos, he llegado a muchos éxitos. Bueno, hablando ahora de la maternidad, el haberme quedado embarazada y que el embarazo siguió, pues al final es un éxito muy grande para mí. El concepto de brûlée que hemos a nivel laboral que hemos conseguido hoy en día es un exitazo porque es algo que hablamos Mari y yo hace un montón de años dando un paseo por la playa, o sea, y se ha hecho realidad. Qué guay. Creo que es una pasada. Pero creo que mi concepto de éxito creo que nunca va a tener ese lazo, ¿no? Final de decir, ¡buah! Este es el exitazo, este es el éxito de mi vida. Porque me considero una persona inconformista y creo que los inconformistas es como que no paras. Nada Siempre te sirve, nada es suficiente. Eso es, ¿no? Entonces es como que, vale, hemos llegado aquí, está Brûlée de 2.0, ¿qué más? ¿Qué viene? ¿A dónde vamos? ¿Qué más hay que hacer? Ahora con la maternidad como que se paró un poco y esa luz que inconformista y tal, bueno, pues ha estado un poco en stand-by, pero ahora que voy viendo un poquito más la luz, me apetece a nivel laboral como que
te empieza el hambre, ¿no? Hacer cosas y vas nuevas. de hacer cosas nuevas y plantearte otras metas. Y al final son otras metas de éxito. Entonces, creo que el éxito, pues eso, esta sí que está pensada. Y el otro día dije, es como un poco el arco iris, ¿no? ¿Has visto que te dicen que al final del arco iris está el tesoro y llegas a encontrar ese premio? Y es como que vas al final del arco iris y nunca llegas, ¿no? Hasta el final. Porque incluso luego, ahora que con las redes y todo tenemos tanto acceso a testimonios de gente pues muy exitosa que ha llegado a tener pues, grandes éxitos, que tiene mucho dinero y demás, tienen de todo y siempre quieren seguir o quieren más, ¿no? Creo que es un poco así. Y creo que es un poco va de la mano con el ser inconformista, con el emprendedor. Creo que todos los que somos también emprendedores tenemos, es como un poco una receta, ¿no? De inconformismo, hambre de éxito, mucha ambición. y ambición. Y bueno, eso al final es lo que nos mueve. Yo ahora estoy empezando otra vez a arrancar tener, por ahí. Sí. Pero porque, bueno, también es lo que te mueve. Al final creo que el ponerte metas es lo más chulo, ¿no? Yo es que si no me aburro, ¿sabes? Entonces yo nunca me han echado de un trabajo, siempre los he dejado. Pero por eso, cuando ya he dado el 100%, ya no queda nada más que ya hacer. no queda nada más, es como, ay, yo aquí me aburro ya. Entonces, algo así es el éxito para mí, sí. Me gusta. Pero bueno, hoy en día me siento muy, que es lo que dije en la entrevista, me siento una persona muy exitosa, y también con lo que he pasado me parece un exitazo también. Lo es. De cambiar, dejar. Es admirable. Mola. Sí. Para terminar, si tuvieses que darle un consejo a la Luz de hace un par de añitos antes de que estuviese Lía, ¿qué le dirías? Nada. Nada, porque... No, ¿sabes qué pasa? Que como en ese momento me dijeron un montón de cosas, que es lo que hemos hablado, ¿no? Te dicen un montón de cosas para aliviarte, pero como no las vas a aliviar porque hasta que no eres madre o no pasas por esa experiencia y vives tu experiencia, te pueden ayudar ciertas cosas, ¿no? Pero no. Bueno, a lo mejor le diría, infórmate, pero no te pases. Eso sí. Eso es bueno. Eso sí, porque tenemos mucha información hoy en día que está genial y hay profesionales que encima te dan una información muy guay que, vamos, como he dicho, a mí me ha ayudado un montón. Pero también me han avivado muchos miedos o han aparecido miedos por saber tanto. Y creo que esto es bastante importante, que hay que saber qué leer y cuándo leer. Eso es, por etapas. Lee por etapas, porque si no, tienes tanta información y entonces ahí también vienen esas expectativas. Vienen eso, ¿no? Recopilando todo lo que hemos hablado, aparecen muchos miedos, aparecen muchas cosas que, claro, tú antes no sabías, te dan toda la información que buscas tú, pero, ojo, entonces infórmate, pero no te pases. Esa es buena. Sí. Jo, Luz, pues muchísimas gracias por este ratito. Gracias a ti. Creo que vas a aportar mucha luz a muchas chicas que nos escuchen, de verdad. Ojalá. Y nada, me lo he pasado muy bien, se me ha pasado volando. Sí, muchas gracias a ti, me ha encantado. Al final, bueno, que esta también es mi experiencia, es mi opinión. Exacto. Y hay diversas, pero bueno, si puede ayudar pues a alguien, ¿no? Pues para eso estamos. También las madres, las mujeres o esas inquietudes, yo creo que hay que hablar, hay que soltar y hay que normalizar muchas situaciones. Hay que normalizar un montón de situaciones, sí. Y ser también empáticos con todo. Jo, pues buena conclusión, así que gracias. Gracias a ti.